Hola, 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 queridos nacioneros. Qué lindo encontrarlos acá conmovidos, escuchando estas dos historias de vida. Realmente uno recuerda cómo el país se paró para seguir minuto a minuto lo que era la lucha de la familia de Abril, de los médicos del Garrahan en aquel momento, para que la beba pudiera seguir adelante con un cuadro de salud tremendo. Y hoy tiene 22 años y está defendiendo a los médicos del Garrahan. Claro, son causas muy sensibles que llegan al corazón de la gente y a una discusión difícil en un país que intenta llevar adelante un plan de estabilización y de reordenamiento de su economía. Y aquí la lucha por el poder y en el poder. Hoy la verdad que intentaba, ustedes saben, intentaba encontrar la síntesis política de lo que está pasando, y lo que me parece que sintetiza y describe la situación de hoy, donde el gobierno sufrió una grave derrota, otra jornada negra para el gobierno en el Congreso, sería radiografía de la debilidad. Estamos hablando, desde que asumió el presidente Milei, de sus desafíos en materia de gobernabilidad. Ahí pusimos el sellito, ¿no? Gobernabilidad. Pero nunca, como a lo largo de estos meses, se hizo patente y clara esa debilidad, que puede también quedar graficada por el número de derrotas que sufrió el gobierno en el Congreso. Fíjate que tenemos de 20 votaciones, 19 fueron en contra. Mientras que el año pasado, acá está, el año pasado el gobierno ganó 14 de 17 votaciones y sin embargo tenía el mismo número de diputados y senadores. ¿Cuál es el problema? El problema es político. El problema es político y hoy ese problema político se filtra, impregna todas las cuestiones que hacen a la marcha de la gestión del gobierno. A ver, dos rechazos a vetos presidenciales y la insistencia en estas dos leyes que tienen que ver con cuestiones sensibles. Una, la emergencia pediátrica que involucra al Hospital Garrahan, y la otra tiene que ver con el presupuesto universitario. Recién Abril, ¿no?, sintetizaba estas dos cuestiones como estudiante de la UBA, como ex paciente o paciente del Garrahan, porque son tratamientos que abarcan prácticamente una continuidad, ¿no?, cuando se trata de un trasplante. Pero vamos a tratar de analizar lo que yo llamaba la debilidad en la gobernabilidad, ¿no?, a partir de situaciones que fueron ocurriendo hoy en la sesión del Congreso, donde no era ningún misterio para nadie que podía ocurrir lo que finalmente ocurrió, con el contexto de una marcha multitudinaria que pobló las calles en las inmediaciones del Congreso. A ver, un momento donde especialmente se notó esta debilidad, yo se los voy a mostrar en imágenes, desde la apertura misma de la sesión, donde quedó claro que iba a ser muy difícil para el presidente de la Cámara de Diputados tener el control o algo de control en esta sesión, porque ya estaban los diputados necesarios para el quórum y sin embargo no se sabía bien qué pasaba. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no se sentaba a abrir el quórum y apareció, ahí la vemos en un círculo, enseguida vamos a analizarlo, apareció la diputada kirchnerista Cecilia Moró y abrió esta sesión primereando a Martín Menem. Y ahora vamos a escuchar el momento en que la diputada Moró llama a abrir la sesión. Les quiero mostrar algo ahí y lo voy a llamar a Facundo para que me cuente lo que pasó, el detrás de escena de este momento. ¿Tenemos el audio o no? De Cecilia Moró, ponelo por favor, porque les quiero mostrar. Ahí está, fíjense en ese círculo. Y ahora escuchemos cómo abría la sesión la diputada Moró. Los diputados y diputadas, queda abierta la sesión especial conforme al requerimiento efectuado en número reglamentario. Invito a la diputada nacional Manina Liz Marín
por el distrito de La Pampa a izar la bandera en el mástil del recinto mientras entonamos las estrofas del himno nacional argentino. Déjame congelada la imagen donde está el circulito. A ver, déjame congelada la imagen. Ahí, deja esa imagen. Claro, explícame vos. Euforia total, ¿no? No, pero explícame vos. Euforia. ¿Por qué hicimos ese círculo ahí? Este circulito es el circulito que indica que ahí estaba Martín Menem. Ajá. Que Martín Menem se acerca y se pone a tiro del sillón de la presidencia. Sí. Estamos hablando de este sillón, que es el sillón de la presidencia de la Cámara. Sí. Es decir, el jefe del recinto. Claro. El que debe controlar y que debe guiar la sesión. ¿Querés que pongamos la imagen abierta? Vamos a poner Dale. la imagen abierta. Vamos a la imagen abierta para entender qué pasó. Para que se entienda mejor qué fue lo que pasó y qué Ahí está está mostrando esto. Acá viene Cecilia Moró. No, la otra por ahí es mejor. Cecilia Moró estaba en su banca, viene para la zona de la... No, el otro video, el video que está grande. Cecilia Moró del lugar... Para que acá me mareo. Aquí está. Cecilia Moró ya está acá ubicada, pero Cecilia Moró venía de su banca. Claro. El otro video es más claro porque se lo ve todo completo. Acá está. Acá se acerca, sale y viene corriendo a ponerse ¿a dónde? Al estrado. Mira, acá esta imagen, fíjate, muestra que el presidente de la Cámara de Diputados estaba ahí. Pero ¿por qué? ¿Qué pasaba? Cuando la sesión estaba por empezar, cuando estaba con 129 diputados al filo, estaban todos sentados y Cecilia Moró estaba en su banca. Cuando vio que ya estaba la sesión como para arrancar, se levanta y se acerca a la zona de la presidencia, porque no lo veía Martín Menem. Claro, y Martín reglamentariamente estaba habilitada para hacer lo que hizo. Estaba habilitada porque era vicepresidenta primera sin estar el presidente en el recinto. Y ahí algunos se preguntaron, ¿dónde está el presidente de la Cámara de Diputados? ¿Dónde estaba el presidente? Se dijo que había ido al baño, se dijo que había estado en cualquier lado. Estaba detrás de las cortinas que están detrás del sillón este que veíamos de la presidencia, porque estaba calculando a ver si efectivamente esos 129/130 diputados que estaban, el reloj donde se ven la cantidad de diputados moviéndose, si se iba a quedar firme. Cuando vio Cecilia Moró que ese número podía cambiar, salió corriendo para venirse a sentar. Cuando se estaba viniendo a sentar, en el otro video vemos que la detiene un personal de la presidencia de la Cámara y le dice, ahora se sienta. Ella se pega la vuelta para volverse a su banca, se da vuelta y ve que Menem no venía. Entonces, como se da cuenta que Menem no venía, salió corriendo y dijo, yo me siento y la inicio. Ahora, esto es lo que demuestra qué es lo importante y por qué estamos haciendo esta reconstrucción y este Televín, este bar, para decirlo, el bar del Congreso. El bar del Congreso, porque demuestra dos cosas. A ver. Primero que Martín Menem no estaba en control de la escena, primero. Y segundo, que los que tienen el control de la escena, los que tienen el control de la dinámica de la Cámara de Diputados, ya no es el gobierno, ya no es el presidente de la Cámara, sino que es, como lo demostró hoy, en una sesión clave, en una sesión con gente en la calle, en una sesión que iba a tratar una decisión del presidente, porque los vetos son decisiones del presidente. En esa sesión, la que inició el debate fue Cecilia Moró, la diputada kirchnerista, vicepresidenta primera de la Cámara y no Martín Menem. Estas cuestiones que ocurren antes de una sesión, porque por ahí la gente no entiende, pero que no estaba atento el presidente de la Cámara de Diputados, tenía otra cosa que hacer que estar ahí. No, lo que se presume es que estaba tratando de hacer tiempo por si se levantaba algún diputado para no tener que abrir la sesión y ganar tiempo. Exactamente. Porque el gobierno estaba jugando contra reloj. Estaba jugando contra reloj y estaba finito. Para el inicio de la sesión estaba finito y todavía había negociaciones para ver si efectivamente la decisión se iba a concretar o no y qué era lo que se iba a tratar. Lo que quedó claro con esta escena, repetimos, es que Martín Menem está complicado en la gestión de la dinámica de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Facu. Enseguida sé que tenés información clave. Y volvieron los 88 héroes, después te lo cuento. Ah, mira, me la tira así al pasar.
Volvieron los 88 héroes, lo dejamos ahí pendiente. ¿Qué quiso decir Facundo Chávez? Esta de verdad no la sé. Pero claro, para tener en cuenta lo que está pasando en esta radiografía de la debilidad, tenemos que pasar a otro momento, porque en la calle la cantidad de gente se seguía sumando en las inmediaciones del Congreso. El gobierno había decidido, la ministra de Seguridad había decidido no aplicar el protocolo antipiquetes en una situación de tanta masividad. A veces significa todo lo contrario a lo que debería generar, que es el orden en la calle, ese tipo de protocolo. Y hubo un momento en que se tomó una decisión, también a instancias del presidente de la Cámara de Diputados, prácticamente a pedido de todos los jefes de bloques, teniendo en cuenta lo que estaba pasando en la calle. Porque lo que no se quería era llegar a la noche con una multitud esperando la decisión del Congreso por la extensión de una sesión que algunos estimaban podía durar hasta 30 horas de debates. Entonces, fíjense, y yo quiero que escuchen de qué manera explicaba esto el diputado Miguel Pichetto. Habiendo conversado con legisladores, con diputados y diputadas de distintos bloques, hay una actitud de mucha responsabilidad del recinto de tratar de resolver con la mayor celeridad el tratamiento de ambas insistencias, tanto Garrahan como universidades. Yo voy a hacer una moción de orden para abordar inmediatamente estos dos temas sin debate. Hemos debatido con profundidad y largamente ambos temas. Cada uno tiene una posición ya definida. Me parece que este es uno de los temas en que para hacerlo el Congreso lo tiene que hacer con la mayor rapidez y mayor responsabilidad. Así que esta es la moción de orden y pido que se vote. Aquí quiero destacar cuando dice en dos oportunidades Pichetto, responsabilidad, la mayor responsabilidad. Creo que hay un sector de la oposición que sabe que los números contrarios con los que se enfrenta el gobierno nacional son realmente peligrosos en ciertos contextos y que estamos en un momento delicado, ¿no? Hace instantes hubo un incidente, vamos a decir así, que enseguida te lo vamos a mostrar, donde uno de los diputados aliados del gobierno habla de los que quieren voltear a Javier Milei. Yo creo que hay un sector de la oposición que no es el más encarnizado, que no es el destituyente, que entiende que también están al filo de esa intentona. Entonces buscan dejar en claro su posición. Dicho esto, y porque quiero mostrar el contexto de cómo la incertidumbre política y esta radiografía de la debilidad permea en otras cuestiones que tienen que ver con el país. Hasta hace poco a la economía no la alcanzaban los ruidos políticos, pero fíjense lo que pasó hoy. Hoy no fue la única cuestión que le preocupó al gobierno porque el dólar en este contexto por primera vez pasó el techo de la banda y el Banco Central tuvo que vender 53 millones de dólares. Esto, muestra que la economía está sintiendo la incertidumbre política. Fíjense que eso hizo que valiera de poco una muy buena noticia a nivel internacional, como lo es que la Reserva Federal redujera 1/4 punto la tasa en los Estados Unidos y que incluso contara que va a haber 2 reducciones más en lo que queda del año. Esta fue la primera reducción de la tasa en lo que va del año. Y claro, ¿por qué esto es importante para la Argentina? Porque implica que se abarata el acceso a los mercados internacionales. Pero ¿cómo celebrar esto con el riesgo país también sintiendo el efecto de la incertidumbre política y llegando a los 1.200 puntos? Entonces, esto demuestra que hay un problema que ya no tiene que ver solamente con eventualmente la tensión política, sino que esa tensión política pasa también a sentirse en la economía. Fíjense que hoy hubo un intercambio al que le prestaron mucha atención
todos los, digamos, los que van leyendo los movimientos o las palabras o las señales que vienen del Palacio de Hacienda, y tiene que ver con respuestas que dio el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, a ciertos usuarios que le hacían preguntas en la red X. Acá le preguntan: Toto, consulta que quizás puede ser la duda de varios, teniendo en cuenta los vencimientos que tiene el Tesoro en el corto plazo, la cantidad de dólares que tiene y que en estos precios lo que puede llegar a pasar. Y él contesta: en el equipo económico siempre trabajamos pensando en los escenarios no deseados y esta no es la excepción. Y también dice: vamos a honrar todas las deudas como lo venimos haciendo. Claro, en este contexto en que está la tensión por el esquema cambiario, el ministro de Economía, en una contestación que parece ser a un usuario cualquiera, trata de evacuar dudas que hoy son del mercado, los vencimientos que vienen, el funcionamiento del esquema cambiario. Entonces vemos cómo toda esta incertidumbre política va filtrándose también en las certezas sobre la marcha del plan económico. En este punto yo quiero contarles, bueno, sobre el plan económico decir que ya no cuenta solamente la determinación del presidente o del equipo económico acerca de mantener el equilibrio fiscal, sino que también cuenta la decisión de los argentinos en octubre acerca de si van a apoyar el rumbo de la economía. Y en esa situación es que para el gobierno es una oportunidad, pero también una necesidad llegar a octubre, ¿no? Ustedes saben que hasta anoche había trascendido una versión acerca de negociaciones en las que habían participado algunos miembros del gobierno con aliados en la Cámara de Diputados que proponían que hubiera una especie de aumento del último trimestre para estos dos sectores que estaban pidiendo de alguna manera aumento en el financiamiento, como son el Hospital Garrahan y las universidades, y le decían al gobierno: miren, ¿por qué no hacen un adelanto del último trimestre para generar un cambio en las expectativas, para poder empalmar lo que la gente vio en el mensaje del presidente esta semana, después de la derrota electoral, y lo que queda pendiente? Pero claro, nosotros esta mañana consultamos en el Ministerio de Economía, y en el Ministerio de Economía la respuesta fue tajante y categórica. Este año no nos podemos mover del equilibrio fiscal, y desmentimos totalmente que se haya avanzado en ese tipo de negociación. Entonces teníamos desde el ala política un intento de trabajar con los aliados para encontrar una manera de abrir un canal de negociación, y desde Economía la decisión firme de mantener el rumbo. De esta manera se ve, más que la sábana corta, cómo empiezan de alguna manera a acortarse los tiempos y a gastarse la batería que tenía el gobierno, ¿no?, para llegar a octubre. En este contexto de debilidad es que el presidente espera que el voto de los argentinos defina cómo van a ser los 2 años de la segunda parte de su mandato. Es muy interesante porque voy a decir algo que parece fuerte, es fuerte, pero es así. El presidente Milei depende de las elecciones de octubre para poder gobernar. Porque recién entonces sabrá varias cosas. ¿En qué grado restablece fuerzas por las bancas con las que cuente en el Congreso, fuerzas propias, y de qué magnitud tienen que ser las alianzas que debe entablar, como ya lo anticipó en su mensaje de esta semana, con los gobernadores? Hoy todos están observando que hasta los gobernadores aliados le retasearon apoyo en estas votaciones. Y claro, eso pasa también porque los gobernadores probablemente van a garantizar ahí, en la cornisa, el apoyo institucional para que las cosas sigan su curso dentro de la paz social. Pero nadie se la va a jugar ahora. Todos están esperando cuáles son las cartas que van a surgir de la elección de octubre. Y hoy, porque el gobierno hoy se veía venir y tenía claro que podía ocurrir lo que pasó con el rechazo a los vetos del presidente y la insistencia en estas 2 leyes, pero había algo que le preocupaba especialmente al gobierno, y tenía que ver con la ley que busca limitar los decretos de necesidad y urgencia. Y ahora sí le pregunto a Facundo, porque aquí es donde el gobierno buscó de alguna manera
evitar que eso debilite todavía más las posibilidades de gobernabilidad, ya que el presidente Milei, con esta exigua minoría en el Congreso, utilizó este recurso administrativo bastante laxo que le permitió de alguna manera llevar adelante su gobierno en este tiempo en que realmente transitó la más débil gobernabilidad desde el regreso de la democracia. Facundo, contanos qué pasa con esa ley que tanto le preocupa al gobierno. Aparecieron los 88 héroes, decíamos ayer que con 87 le alcanzaba, tuvo un diputado más. Con respecto al tema de DNU, porque la Cámara de Diputados para tratarlo necesitaba, la Cámara de Diputados, la oposición básicamente, tener 2/3 para tratarlo sobre tablas porque no había pasado por ninguna comisión. Exacto. Aparecieron los 88 votos, aparecieron los votos de emisiones, apareció abroquelado el PRO después de que había tenido una conducta errática en las otras dos sesiones. Si vemos la imagen... Acá está, mira. 88 a 142, con ese balance, el gobierno ganó tiempo. Ahora, déjame preguntarte algo, sí, porque tal vez el que está del otro lado se lo está preguntando. Exacto. ¿Por qué aquí el gobierno tuvo los 88 votos para resistir y eventualmente no los tiene en otras cuestiones? El tema de DNU no hay mucho acuerdo, porque el gobierno quiere sostener esto, lo necesita para gobernar, y más allá del kirchnerismo, hay sectores que saben que quitarle esa herramienta puede ser muy complicado para la gobernabilidad. ¿Estamos claros? El Congreso soliviantado y con minoría, como está hoy, si además el Congreso le saca los DNU, que fue la herramienta que pudo utilizar el presidente para gobernar, lo dejaría maniatado, limitado para poder gobernar. A ver, hay que dejar en claro una cosa. Sí. Lo que hizo la Cámara de Diputados hoy es darle un poquito más de tiempo. No es que bajó el proyecto. Este proyecto, el proyecto de DNU, ya tiene media sanción del Senado. Falta la sanción de diputados. Y hoy el kirchnerismo, en esta avanzada de vamos por todo, quería también que se vote, que se apruebe al libro cerrado y con los 2/3 hoy mismo. Bueno, ahí acá le pusieron un freno y el gobierno respiró aliviado porque por lo menos ganó un poco más de tiempo para debatirlo en comisión y ahí alargar. Y te digo una cosita última. Perdóname una cosa, sí, Facu. Yo creo que acá notemos las dos oposiciones que hay. Exacto. Porque hay una oposición que, si por ello fuera, y me estoy refiriendo al kirchnerismo, buscaría arremeter e ir por todo, lograr esos 2/3, volver a enrostrarle al gobierno una mayoría agravada, que puede ser similar a la que requiere un juicio político, escalar. Pero hay otra oposición que está diciendo, nosotros no entramos en el juego destituyente y lo vamos a dejar claro. Entonces aparece esta red de contención solo en situaciones límite. ¿Pero qué demuestra esto? Que el gobierno no depende de sí mismo, depende de esas alianzas tácitas hoy. Exacto. Tácitas porque el propio gobierno rompió puentes, quemó las naves y hoy en parte le están pasando esas facturas. Sin dudas. En parte le están pasando esas facturas. Lo que pasa es que también hay una realidad. Yo le contaba hoy a Juan Pablo, hoy hablé con algunas fuentes aliadas que también decían, a ver, antes al presidente le garpaba, me utilizaba la fuente con la que hablé, me utilizaba esta forma de decirlo. Al presidente le garpaba ir al choque con el Congreso, le rendía ir al conflicto. Ahora ya no. Entonces, eso que vimos en el mensaje presidencial por cadena nacional muestra que el presidente tomó conciencia de esa necesidad de moderación para buscar alianzas. Pero esta situación de conflicto que se da con los vetos es como que quedó desfasada con respecto al escenario que plantearon las elecciones bonaerenses con una derrota electoral. Y ustedes fíjense de qué manera que veníamos hablando de una situación donde no emergía una figura que pudiera ser contendiente de Milei y hoy en la marcha apareció esa figura, que es la figura emergente de la elección bonaerense. Y es la presencia del gobernador Kicillof en medio de la marcha, de alguna manera liderando ese reclamo y buscando capitalizar su posición como antagónico de Javier Milei. Entonces aquí también está a las claras que este partido
que hoy tiene al gobierno con una debilidad extrema, porque como les decíamos, el año pasado pudo sortear votaciones a pesar de su minoría, hoy este partido claramente lo va a definir la elección de los argentinos. Una elección legislativa que, sin embargo, por la crucial necesidad, vital y existencial necesidad del gobierno, se convierte más en una elección plebiscitaria del presidente y del rumbo de la Argentina que simplemente de unos representantes para cambiar las fuerzas en el Congreso de la Nación. Entonces, con esta idea y con la cuenta regresiva, me voy a ir a la mesa. Fíjense, 38 días, 2 horas, 31 minutos, 15 segundos. Cada día es un desafío para el gobierno. Y como vimos hoy, ya no solo hablamos de lo político, sino que lo político impregna por una cuestión muy simple, por el veneno de cualquier economía, que es la incertidumbre. El no saber qué va a pasar es lo que genera también que haya de alguna manera un efecto de esta tensión política, de esta incertidumbre, de esta falta de visibilidad con respecto a la economía, y que obviamente se nota en indicadores como el dólar o el riesgo país. Con esto me voy a la mesa. Les voy a pedir a los chicos que ya pongan lo que pasó con el diputado Finocchiaro.